¿Existe una relación entre el deporte y mis finanzas? ¿Hacer ejercicio me puede ayudar a ser más productivo? ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar mi salud y darle prioridad a mi trabajo? De esto y más hablaremos el día de hoy, pesito a pasito. Y comenzamos. Víctor Neri, yo sé que pues nos conocemos de hace ya, híjole, 5 años, no, 10 por lo menos años. unos 10 años. Sí. Ahí en el gimnasio nos conocimos y quiero que sepan que Víctor es de los pocos especialistas en la terapia MAT, pues no solo en Guadalajara, sino en todo México, si no me equivoco, ¿verdad? Somos muy poquitos aquí en México. Es una especialidad que busca corregir desbalances musculares. Básicamente un desbalance muscular es cuando 10 músculos tienen que hacer algo y 4 no lo están haciendo, entonces los otros 6 se ponen muy rígidos. Okay. Eso incrementa el estrés en las articulaciones, torque se le llama, por lo cual incrementa la posibilidad de desgaste y la velocidad del desgaste, genera limitaciones del rango de movimiento, pérdida de fuerza porque no están todos los motores trabajando. Entonces lo que yo hago acá pues es que esos músculos vuelvan a trabajar bien, se redistribuyan las cargas y que no se esté estresando excesivamente solo ciertas zonas. Okay. ¿Y qué fue lo que te hizo empezar a estudiar la técnica de MAT? Es más, platícanos un poquito de toda tu trayectoria profesional en el tema del deporte y la salud. Mira, yo hice trámites para nutrición, para la carrera, no quedé, me faltaron como 3 puntos, ¿no? Y en ese tiempo decidí que tenía que comenzar a hacer algo, entonces empecé a certificarme como entrenador, ¿no? Y cuando en particular los profesores de esta certificación que me tocó, que eran buenísimos, estoy hablando de personas con doctorado, ¿no? Y profesionales realmente apasionados por lo que es el ejercicio y las ciencias de la salud, me empezaron a abrir los ojos, ¿no? O sea, de lo que yo creía que era el ejercicio, porque bueno, haciendo ejercicio tengo desde los 5 años, entré a un gimnasio a los 14 años, entonces estoy hablando de que a los 18 años fue cuando entré a esta certificación, y y es como si me hubieran puesto unos lentes que me permitieron ver cosas y colores que yo jamás había visto en torno al ejercicio, ¿no? Okay. Y ahí me conectó totalmente, ¿no? La idea de que yo quería hacer eso justamente. Bueno, seguí estudiando, después me metí a la carrera, pero llegó un punto en el cual, cuando yo me salí de un gimnasio en el cual estaba trabajando, que fue donde nos conocimos, que me di cuenta, para empezar, de esta terapia, ¿no? Que podía ayudar mucho a las personas porque haz de cuenta que en un punto intermedio entre el ejercicio y entre la fisioterapia. Y pues bueno, esto puede corregir un desbalance muscular que cualquier persona que se la pasa de repente 8 horas en la misma posición, y ya no vamos a decir sentado, 8 horas en la misma postura, porque el cuerpo, ahí les va el primer dato, les voy a ir soltando datos así, el cuerpo no está preparado para estar tanto tiempo en una misma postura. Sí, el tema evolutivamente hablando, o sea, 200,000 años atrás, en el periodo paleolítico, sí, el tema era la modificación de las posturas, ¿no? Y hoy vamos a encontrar que después de las posiciones tan traumáticas que tenemos, es más, deberíamos estar aquí parados todos, ¿no? Deberíamos estar parados todos para empezar, ¿no? Así que si pueden escuchar este podcast y hacer aunque sea algo de caminata, ya están empezando a pensar diferente, ¿no? El cuerpo está evolutivamente adaptado para tener cambios de posturas. Entonces, cualquier persona que pase mucho tiempo en una misma postura y que además prepondere el sedentarismo en este ambiente obesogénico en el cual vivimos, ¿sí? Pues va a tener desbalances musculares, que es esta mala gestión de fuerza por parte de algunos músculos producto de su fatiga crónica excesiva o su desentrenamiento. Okay. Y bueno, vi que esta terapia podía ayudar mucho a las personas. Después me da información para poder conocer cómo está el cuerpo de las personas y a partir de ahí prescribir el ejercicio. Y bueno, pasa el tiempo, empiezo yo a capacitar entrenadores, y nutriólogos en el área de fisiología, de biomecánica, bioquímica, Sí. y todas las ciencias que conectan al ejercicio con las verdaderas necesidades de las personas y sus objetivos. De hecho, eso que te acabo de decir es mi bandera de guerra, Sí. ¿no? Conectar al ejercicio con las verdaderas necesidades de las personas y sus objetivos, ¿no? Okay. Pues descubrí que si yo entrenaba a 10 personas, por ejemplo, podía ayudarles a esas 10 personas, ¿no? Pero si yo capacitaba a 10 entrenadores y cada uno podía entrenar a 10 personas,
por ejemplo, eran 100 personas, ¿no? Entonces es ahí donde comencé a ver un poquito más afuera de la caja, en el sentido de me encanta hacerlo, pero no solamente hacerlo yo, sino que darle herramientas a las demás personas a través del tiempo, ¿no? Porque acá no es un tema de solamente de conocimiento, sino de experiencia también, ¿no? Y de la adquisición de ese conocimiento durante cierto periodo de tiempo, compartirlo con los entrenadores para poder sumar y ayudar a más personas. De ahí nace todo el tema de la divulgación y la página que tengo. Igual, si me permites, los invito a que me Sí, sigan ahí en adelante. mis redes sociales. Me pueden encontrar como @ciencia y ejercicio, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? O simplemente Víctor Neri. Y bueno, a lo mejor se encuentran otros Víctor Neris, pero yo soy el que les habla de ejercicio y Por de eso está el nutrición. video también. Exactamente. Y bueno, me concentré mucho en el tema de la divulgación porque vi que hacía mucha falta la cultura del ejercicio. Hay muchos dogmas, hay muchos mitos, hay mucho fanatismo, hay muchos vicios que confunden a las personas. Entonces, tratar de confundir menos, tratar de que las personas ignoren menos de cómo funciona esto que los mueve todos los días, que es el cuerpo. Me di cuenta que cuando las personas entienden un poquito más sobre cómo funciona su cuerpo, toman mejores decisiones. Justamente hace rato saliendo del acuario me encontré una frase que me encantó y hace tiempo que me la apropié para mi discurso del día a día y de lo que hago, ¿no? Es de Babadium y dice, al final solo cuidamos o conservamos aquello que amamos. Amamos lo que entendemos, entendemos lo que nos fue enseñado. Entonces, no podemos cuidar el cuerpo si no lo entendemos y no lo podemos amar si no lo entendemos, ¿no? Entonces, Exacto. es importante cuidarlo, ¿sí? Claro, pero a partir de buenas decisiones, porque si no podemos hacer cosas que lo dañen en lugar de beneficiarlo. Y por eso es que me empecé a dedicar mucho al tema de la divulgación y a todo el tema de propagar esta información y este conocimiento. Y pues enos aquí. Sí. Y actualmente también tú tienes entrenadores que capacitas para ayudarte a ayudar a más personas. Sí, claro que sí. O sea, de hecho, yo suelo ir al gimnasio, participar en cursos, ¿no? La semana pasada, perdón, participé por ahí en un curso con unos nutriólogos, ¿no? Muy interesante sobre el manejo integral de la obesidad. Ok. Y bueno, pues la intención pues es esto, ¿no? Que se le generen herramientas a los entrenadores pues para que puedan tomar mejores decisiones. Yo hoy en día no entreno personalmente a las personas, sí puedo dar asesoría de entrenamiento para que entrenen a distancia, o sea, dejarles la tarea a partir de esta activación muscular que se les hace a las personas, o si viven en otro lugar de la República o en otro país, se les Claro. hace un formulario y se les prescribe el ejercicio, ¿no? Pero ya no estoy ahí uno a uno. Me encanta, te juro que es algo a lo que quiero eventualmente volver, pero por lo pronto me estoy concentrando en otras áreas. Sin embargo, sí tengo entrenadores a los cuales les puedo referir para entrenamiento personal por si alguien necesita también. Claro. Mi Vicky, comentabas uno de los puntos que justamente quería tocar el día de hoy, que es el tema del sedentarismo. Y vi en uno de tus videos que está el típico cuate, ¿no? Que creo que yo me voy a incluir, de que, oye, pues yo no soy sedentario porque voy 2 o 3 horas al gimnasio todos los días. Pero eso, ¿me hace sedentario o no? Eso te hace una persona que va al gimnasio 2 o 3 horas todos los días. ¿Por qué? En el sentido de que, a ver, vamos a tocar un poquito de historia, ¿no? Evolutivamente hablando, el cuerpo humano gastaba una cantidad de calorías impresionante, ¿no? Y quiero decirles que somos hijos del movimiento, ¿no? Y cuando dice la Biblia, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, y cuando uno no los honra, después vienen consecuencias, ¿no? Bueno, en el sentido metafórico de lo que esta frase quiere expresar en el contexto de lo que estamos hablando, es que si nosotros no le damos movimiento a nuestros cuerpos, pues deben de saber que los genes están hambrientos de movimiento. Y si no se los damos, eventualmente van a enfermar, ¿sí? Evolutivamente hablando, el periodo paleolítico fue el periodo en el que más establemente evolucionó el ser humano, ¿sí? Porque fue el periodo más largo donde justamente nos adaptamos y evolucionamos a lo que somos el día de hoy. De hecho, se dice que si tú trajeras a un niño de 150 o 200 mil años para atrás, aquí, y le dieras tu computadora al poco tiempo, una tablet, al poco tiempo estaría jugando como lo hace cualquier niño de hoy en día. Y viceversa, Ok. si tú te quedas allá con ellos, te vas a encontrar encendiendo fuego con un par de piedras, ¿no? A los 2, 3 días. Y es que de 200 mil años para acá hemos cambiado 0.5%.
Los No manches. cambios, evolutivamente hablando en la genética, son dolorosamente lentos. Dolorosamente lentos. Y lo que sucede es que son tan lentos y los cambios que vivimos sociales actuales son tan rápidos que de Ujú. repente hay una discordancia entre estas dos situaciones, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa? Que se habla, por ejemplo, de que el ser humano gastaba unas 6.000 calorías por día, en promedio. Después viene una revolución que fue el paso del paleolítico al neolítico, ¿sí? Y las dos grandes piedras angulares del neolítico son la agricultura y la ganadería. Entonces pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Esto es lo que sedentario significa. Que ya no somos nómadas, ¿no? Podemos quedarnos en un lugar, ¿sí? Ok. Bueno, hay una reducción calórica impresionante. Sí, o sea, ya no son 6.000 calorías las que se gastan, ¿sí? Se estima 3.500 aproximadamente, 3.000, 3.500. Luego, viene una segunda revolución, ¿no? Que es la revolución industrial. Entonces, creamos máquinas que empiecen a hacer cosas por nosotros, reduciendo el tiempo que nosotros estamos en actividad física. Vuelve a haber un recorte en las calorías que se gastan. Y la tercera es la revolución digital. Vuelve a haber un recorte en las calorías que se gastan, siendo así el promedio de lo que se gastan. Internacionalmente se habla de 1.800 calorías para mujeres y 2.100 a 2.200 para hombres, ¿no? Pues de 6.000 Wow. calorías que se gastaban, si bien nos va. En México se habla de 1.600 para mujeres, 1.800 para hombres, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que esta falta de actividad física, ¿sí? Ojo que dije actividad física y no solamente ejercicio. Sí. Porque el ejercicio es un invento del hombre moderno, ¿sí? Pero evolutivamente hablando, no es que hicieran ejercicio las personas, ¿sí? No es que en el Paleolítico dijeran, vamos a entrenar para cazar mamuts durante 1 hora y media todos los días al 85% del VO2 max. No. ¿Sí? O sea, lo que sucedía evolutivamente hablando es que el movimiento era inherente a la condición humana. Pero cuando el ejercicio no se hace por necesidad en la vida diaria y no se hace ya por juego como lo hacen los niños, se va a tener que hacer planificado de manera estructurada, dándole un tiempo porque nos está faltando lo que necesitábamos en el día a día, ¿sí? Entonces, la vida evolutivamente hablando, nos dio el entorno, o se nos dio el entorno en el cual nos movíamos lo suficiente. Ese ambiente ya no existe, amigo. Ya no existe. Entonces, lo que nos vio evolucionar y nos vio adaptarnos, hoy ya no existe. Por eso es que hay tanta discordancia en lo que pasa en el medio ambiente con lo que necesita el ser humano. ¿Y qué es lo que sucede? Una persona, puede haber un atleta que entrene 3 horas, ¿sí? Súper intenso, luego se la pasa 12 horas sentado. Déjame decirte lo que dicen los estudios. De 11 a 13 horas sentado, anulan los efectos beneficiosos hacia la reducción de la mortalidad y la morbilidad. Mortalidad, riesgo de morir; morbilidad, riesgo de enfermar, ¿sí? Que te puede dar 1 hora y media o 2 horas de ejercicio. O sea que si tú vas y entrenas 1 hora y media y luego vas y te sientas 12, 13 horas, ¿sí? Perdiste todo el avance. Exactamente, en el sentido de la mortalidad y la morbilidad, ¿sí? Epidemiológicamente hablando. Pero, obviamente, si no entrenas y aparte te la pasas sentado 12, 13 horas, pues va a ser peor, ¿sí me explico? Va a incrementar todavía más. Entonces, una persona, no porque haga ejercicio, deja de ser sedentario o sedentaria, sino que también hay que incrementar algo que se llama NEAT, termogénesis no causado por el ejercicio, por sus siglas en inglés. Se escribe NEAT. Y en español, para nosotros los neandertales. La termogénesis no causada por el ejercicio es el gasto calórico no causado por el ejercicio, pero sí por el movimiento. O sea, buscar estar más tiempo de pie, buscar movernos más, ¿sí? Buscar, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en personas que estaban hospitalizadas, pero que se podían mover por su propia cuenta, ¿sí? O sea, estaban sí internadas, pero se podían levantar sin problema. Bueno, al grupo A se les dio el control de la tele, ¿sí? Y se le llevaba la comida a la mesa. Al grupo B se les quitó el control de la tele y la comida se les dejaba en el pasillo, ¿sí? O sea, se les llevaba la comida al grupo A y a la cama, perdón, en la mesita, y al grupo B se les dejaba la comida en el pasillo, más el control de la tele del grupo A y sin el control de la tele del grupo B. Y bueno, ¿qué se encontró? Hasta un 17% menos de pérdida de fuerza, ¿sí? En el grupo que solamente por pararse a recoger su comida al pasillo y a cambiarle la televisión, con eso ya generaba un gran cambio. Sí, entonces moverte más en el día a día es muy importante porque el tiempo que pases haciendo ejercicio va a ser muy poco a comparación del tiempo que tú puedas después pasártelo sedentario. Y la clave acá no es estar parado todo el día, ¿sí? Si tú tienes un trabajo de oficina, la clave no va a ser estar parado todo el día. Como la clave
para las personas que están paradas todo el día, por ejemplo, en una línea de producción, no va a ser luego estar sentado todo el tiempo. La clave es las variaciones. Evolutivamente hablando, ya nos parábamos, ya cazábamos, ya recolectábamos, ya nos sentábamos para comer, ¿sí? Entonces, vaya, hasta ir al baño, ¿no? Hasta ir al baño representaba hacer una sentadilla cuando nos movíamos para poder justamente hacer las necesidades fisiológicas. Y hoy en día ese ambiente ya no existe. Por eso hablamos de que hay un ambiente obesogénico, que todo, el tener el celular ahí en la mano, el poder, vamos, esta bocina inteligente de la transnacional que nos vende cosas hasta la puerta de la casa, ya ni siquiera nos paramos a apagar la luz, ni a prenderla. O sea, eso es un ambiente obesogénico que va totalmente en contra de los principios con los cuales, evolutivamente hablando, nos desarrollamos. Entonces, básicamente nos desarrolló, ¿sí?, el hambre, el frío y el movimiento. Hoy apenas sopla una brisa y te tapas, ¿sí? Hoy evitas moverte a toda costa con todas las tecnologías. Y hoy no te dejas ni siquiera pasar un poquito de hambre, porque tenemos estas enfermedades de la opulencia, porque tenemos, históricamente hablando, más comida de la que nunca pudimos tener, ni de la que podemos comer, ¿sí? Claro. Curiosamente, todas estas tecnologías o facilidades que tenemos para ser más productivo hacen que nuestro cuerpo se vuelva más ineficiente. No necesariamente, porque tienes tecnologías que te pueden medir y te pueden monitorear impresionantemente hasta la saturación de oxígeno en sangre. Okay. El tema es cómo las usas, ¿no? O sea, el tema es cómo las usas. El tema es que no te das el lujo de desconectarte. El tema es que quieres contestar el mensaje en cuanto te llegó. El tema es que te pita el celular y en ese momento respondes desatendiendo las demás cosas y entonces te mantiene ocupado o ocupada. Que a lo mejor muy diferente es si dices, bueno, de tal a tal hora voy a contestar mensajes, de tal a tal hora voy a contestar correos y me voy a seguir ocupando en las demás tareas, ¿no? Claro. O sea, la dosis hace al veneno. La dosis hace al veneno. Y esas tecnologías pueden ser muy positivas si nosotros tenemos la conciencia de lo que necesitamos y entonces las utilizamos a nuestro favor, en lugar de que, decía por ahí un filósofo, no me acuerdo quién fue, pero decía... cuando le regalaban un reloj, ¿no? Le decían, mira, te regalaron un reloj. Y dice, no, al reloj le regalaron un humano, un esclavo, ¿no? Entonces, nos esclavizamos a estas tecnologías, pero porque nosotros así lo decidimos. Si luego entendiéramos que poner lapsos de no utilización, ¿no? Vienen estas cajas donde metes los celulares y no puedes abrirlos en un determinado tiempo, ¿no? Bueno, sí. Esa caja puede estar en la disciplina y en la intención de mejorar, ¿no? De pasar tiempo con tu familia, porque se están mandando mensajes en una misma mesa para comentarse la foto y decir, uy, qué bien que me lo estoy pasando y todos metidos ahí en el celular, ¿no? Claro. Pues sedentarismo, ¿no? Porque créeme que eso gasta menos calorías que el hecho de platicar, ¿sí? Que el hecho de estar interactuando, porque cuando platicas, ni siquiera nosotros, que nadie nos está viendo, no, sí, en los videos sí nos están viendo, ni siquiera nosotros que en el podcast no nos están viendo, estamos quietos, nos estamos moviendo. Bueno, eso gasta más calorías que si yo estuviera así, sentado, metido en el celular, ¿sí? Dándole like a la foto de mi familiar con el que estoy, no platicando por estar en el celular. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay una utilización estratégica de estas cosas a nuestro favor y no siendo nosotros el producto que va a consumir la tecnología, ¿sí? Si nosotros consumir a la tecnología, no que la tecnología nos consuma a nosotros, a nuestro favor, puede ser muy beneficioso. Ahora, hablemos un poquito más de los beneficios. Supongamos que ya tomamos la decisión de llevar una vida un poquito más activa. ¿Por dónde debería empezar una persona antes de siquiera definir qué tipo de ejercicio puede ser bueno para ella o él? Qué buena pregunta. Y es justamente lo que siempre decimos. Voy a iniciar con esta frase: no se corre para bajar de peso, se baja de peso para después correr. Porque un buen día nos despertamos en la mañana y decimos, me pongo los tenis, ¿sí? Y voy a ponerme mi ropa deportiva, me salgo, corro, ¿sí? Y en la tarde estoy con un dolor de rodillas de la cual mi amígdala, ¿sí? Mi amígdala es un depósito de memoria emocional inconsciente, okay, que desencadena la respuesta del miedo. Entonces, si algo ya lo viviste antes, entonces tu amígdala lo registra como peligroso, si es que te fue mal. Y si es que te fue bien, tu amígdala lo registra como que hay que repetirlo. Bueno, entonces cuando llegas un buen día y dices, hoy voy a cambiar, ¿no? Y me despierto y para empezar comí algo que ni siquiera me gustó, un licuado súper espeso, asqueroso y desagradable, ¿no? Y dices, ya mañana empiezo mi vida diferente y en ese mañana empiezas a hacer
47 cosas diferentes de lo que hacías ayer, eso no funciona, déjame decirte. Ahora sí que muy de la ingeniería industrial, el hacer el cambio de un 1% por día, eso estaría genial y es más amigable con el cerebro y es más sostenible y tienes menos probabilidades de deserción, ¿no? Claro. Pero pararte en la mañana y ponerte a hacer lo que no hiciste en toda tu vida, querer hacerlo en ese día de entrenamiento, en ese primer día de entrenamiento, pues nomás te puede llevar a lastimarte, a que tu amígdala lo registre como un peligro, y una impronta guardada por la amígdala puede durar hasta 7 años en quedarse ahí guardada, y que la próxima vez que veas unos tenis de correr, tu Sientas un amígdala malestar. regresa, exacto, ¿no? Regresa la información a tu amígdala, activa la señal de peligro, alerta, y dices, mejor no, ¿no? Y entonces dices, mira, una empanadita jamás me ha hecho daño. El otro día partí una naranja y me brincó al ojo y me lastimó, ¿no? Yo no veo que una empanada me haga daño. Y decides tomar, pues, el camino fácil, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ser conscientes de nuestros límites y alcances, y para eso hay que evaluarse, ¿no? Hay que medirse lo que se necesita. Buscar ayuda con un profesional. Definitivamente, ¿no? Definitivamente hay que reconocer cuáles son nuestros límites y alcances para poder luego superar esos límites y alcanzar más. Entonces, que un nutriólogo o nutrióloga te pueda hacer mediciones de tu composición corporal, que un preparador físico te pueda hacer mediciones de tu rendimiento, de tu performance, ¿no? Que se te pueda evaluar biomecánicamente como lo que yo puedo hacer para después prescribirte el ejercicio en función no solamente del objetivo que tienes, sino también de lo que tu cuerpo necesita. No, porque tú puedes decir, oye, yo quiero bajar de peso. Sí, bueno, no baja de peso el que quiere, sino el que puede. Si hoy no tienes la capacidad articular para gestionar el estrés de cierto ejercicio, si hoy no tienes la masa muscular suficiente y adecuada, si hoy no tienes cierto nivel de volumen máximo de oxígeno, por más que quieras, tú vas a hacer un ejercicio y no vas a oxidar nada de grasa, sino lo único que vas a hacer es gastar glucosa. ¿Sí? Y entonces tú dices, mira, sudé mucho. Bueno, sí, eso nada tiene que ver con la grasa gastada, ¿sí? Eso nada tiene que ver, solamente es una respuesta del cuerpo ante el incremento de la temperatura producto del ejercicio. ¿Y las sudaderas estas de plástico que te hacen sudar más no funcionan? Claro, para deshidratarte y para llenar el bolsillo de quien las vende. Wow. Definitivamente, ¿no? Entonces, para lo demás, no. Entonces, en función de esto, ¿sí? Conocer qué es lo que hoy necesitas. Cuando tú dices, bueno, quiero una casa, no llegas y construyes la casa. Primero necesitas saber que si el terreno está bien o no. Primero necesitas crear los cimientos. No es llegar y colocar ya una casa. Bueno, el ejercicio no es llegar y para determinado objetivo, por ejemplo, la pérdida de peso, no es decir, hoy comencé mi entrenamiento a la pérdida de peso. No. Y es que hay que verlo un poquito más allá. Tal vez hoy comenzaste el entrenamiento que te va a crear las bases para poder después perder el peso de manera saludable, ¿sí? Y si lo vemos de esa forma, vamos a disfrutar inclusive más el camino porque vamos a ir menos acelerados. Y si vamos menos acelerados, hay menos probabilidades de que choquemos, de que nos estampemos, ¿no? Exacto. Vamos más precisos. Acá lo que se necesita no es una espada, es un bisturí. Finos como bisturí, con lo que tiene que ver en las adaptaciones físicas para el logro de objetivos, va a ser sumamente importante, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es medirnos. Yo les diría siempre acudan con un profesional, ¿sí? El entrenamiento de fuerza es imprescindible para el logro de los objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces pensamos en el ejercicio aeróbico para la pérdida de peso, y no, la evidencia nos muestra que el entrenamiento de fuerza es más importante para la pérdida de peso y de grasa corporal de manera saludable sin que se pierda masa muscular que el mismo entrenamiento aeróbico. Entonces, cuando nos dejamos guiar por esos mitos, decimos, bueno, quiero perder peso, y entonces empiezo a hacer ejercicio aeróbico como loco, ¿sí? Y en lugar de perder peso, empiezo a ganar más. ¿Por qué? Porque hay una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo ante el ataque que se le está dando con el estímulo invasivo. Bueno, evitar ese estímulo invasivo a través de la prescripción de un profesional sería una de las estrategias principales. Por eso la importancia de acudir con un profesional. Así que hay que reconocer que así como yo no puedo crear mi propio software, ¿sí? Tal vez las personas que estén aquí escuchando alguno diga, yo sí puedo crear un software, ¿sí? Para algo que se me ocurra una aplicación, yo desarrollo aplicaciones, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, tal vez esa persona que sí lo puede crear no se puede entrenar a sí mismo. No se puede prescribir alimentación a sí mismo o a sí misma. Simplemente límites y alcances. Sí, claro. Y digamos, ya que estás tomando esto o ya que quieres iniciar este camino largo, porque es un proceso largo primero de adaptarte a un estilo de vida diferente, ¿cuáles son los beneficios en tu cuerpo, en tu mente que puedes notar a través del ejercicio que te puedan hacer más productivo? Lo interesante acá es verlo de manera interdisciplinaria.
y no multidisciplinaria. ¿Cuál es la diferencia? Multidisciplinario nos está hablando de muchas disciplinas, pero interdisciplinario nos está hablando de la relación que existe entre estas disciplinas, de la conexión para un fin determinado, ¿sí? Cómo interactúan entre sí. Entonces, hoy en día la neurociencia nos muestra mucha evidencia en torno al ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, para ser más productivo o más productiva, vamos a empezar con el cerebro, vamos a empezar con lo complicado. Okay. El BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro por sus siglas en inglés, ayuda a la sinaptogénesis. Déjate lo traduzco. Sí, por favor. También Carla aquí en cámaras como, ¿what? Sí, esta sustancia que les acabo de mencionar, que esas sí no se las puedo recambiar, nos quedamos con BDNF, se libera cuando la contracción muscular es de determinada manera, intensidad, duración, ¿sí? Ciertos tipos de ejercicio. Bueno, resulta que ayuda a la conexión entre neuronas. Tú, Juan Carlos, y todos los espectadores que nos están aquí escuchando, todos los oyentes, sepan que ustedes son su conectoma. Conectoma son las uniones entre neuronas, ¿sí? Por ejemplo, a los que están escuchando esta voz chillona, ¿no?, y empalagosa que les está hablando, ustedes están aprendiendo a escuchar mi voz, están identificando mi tono de voz y se genera una pequeña conexión entre neuronas. Eso es aprendizaje. Capaz que me siguen escuchando después de mucho tiempo y me escuchan ahí en los videos y me siguen en la página, y un día cuando escuchan en un podcast que llegaron a la mitad, ni siquiera saben quién está hablando en ese podcast en ese momento, ¿sí? Pero escuchan mi voz y dicen, es Víctor, porque se fue reforzando esa conexión. Eso es el aprendizaje. Tú ves un rostro nuevo, tú ves un tema que no sabías, se genera conexiones entre neuronas y esas conexiones se van fortaleciendo con la repetición. Okay. Y eso es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el BDNF ayuda a la sinaptogénesis. Génesis de nuevo, sinapsis, conexiones entre neuronas, o sea, ayuda a que se crean nuevas conexiones entre neuronas. O sea, básicamente nos ayuda a aprender más rápido o mejor. Para ponerlo en un ejemplo sencillo, es los dos. Imagínense que el ejercicio en este contexto del aprendizaje sería un abono. Y la semilla es lo que estás tú queriendo aprender, lo que estás estudiando, ¿sí? Bueno, entonces sin semilla no van a hacer nada por mucho abono que le pongas, ¿sí? Pero luego sin abono, la semilla va a crecer y va a ser una planta raquítica, no tan bonita, no tan robusta, no tan fuerte como podría ser si le hubieras puesto el abono correcto. Eso es el ejercicio, un abono en este contexto, ¿sí? O sea, y pensando en el largo plazo, una actividad física constante, ¿cómo será su impacto en la memoria? De hecho, ayuda a todas las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Porque justamente para poder tú consolidar memorias, ¿sí?, pues es fundamental que existan ciertas sustancias, ¿no? Entonces, una de estas sustancias es este factor neurotrófico derivado del cerebro. Además, se sabe que el ejercicio tiene un efecto muy fuerte sobre la estimulación del hipocampo. El hipocampo tiene que ver mucho con la memoria, ¿sí? Y lo que va a suceder es que se van a crear también nuevas neuronas. O sea, lo que decíamos que no pasaba, porque no sé si tú te acuerdas, pero hace años se decía, es que se mueren las neuronas, nacimos con un número determinado y se acabó, ¿no? Y se te van muriendo, pues no es así. ¿Y sabes dónde se descubrió que no era así? Justamente con el ejercicio. Porque a partir de estudios justamente de entrenamiento en ciertos grupos poblacionales se pudimos saber que existe la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, entonces te ayuda a consolidar mejor también las memorias, ¿sí? Pero aquí va a ser algo bien importante, no es solamente el ejercicio, insisto, el ejercicio es el abono. Yo te hablé de la semillita del abono y no te hablé luego del agua. Y no te hablé de la maceta, y no te hablé de si tiene el espacio ideal para que crezca, las raíces, por ejemplo, de esa semilla. O sea, hay más cosas, ¿sí? Por ejemplo, dormir bien, descansar bien. Uno podría decir, en la noche no estoy haciendo nada. Pues no, tu cerebro siempre está haciendo cosas, ¿no? Hay algo que se llama consolidación onírica, y es que en las noches, mientras estamos durmiendo, hay una especie de croupier, como que los que reparten las cartas, ¿sí? Que dice, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, lo guardo, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, lo guardo, ¿no? Y entonces es ahí donde te aprendes la canción de la Rosalía, pero se te olvidó la ecuación matemática que tenías que poner mañana en el examen, ¿no?
Pero bueno, básicamente lo que va a hacer el cerebro es decidir con qué se queda o no. Y decide con qué se queda cuando algo es conectivamente más emocionante, que me generó más emociones, ¿sí? Ok. Entonces se queda con eso. Bueno, el descanso también va a ser importante en este contexto, ¿sí me explico? Entonces, en sí te ayuda a todas las funciones ejecutivas del cerebro, la atención, ¿sí? La memoria, ¿no? La consolidación de memorias, te va a ayudar a mejorar inclusive tu concentración, te va a ayudar a la flexibilidad cognitiva, que es evitar una fijación cognitiva y que puedas encontrar una opción A, B, C, D y Z para ese problema con la cual no pudiste resolverlo en el primer plano, en la primera opción que tenías, ¿no? Ok. Te va a ayudar a todas estas funciones ejecutivas del cerebro. Pero además de esto, hablando o volviendo a la productividad, tú vas a escuchar que muchas personas llegan y te dicen, oye, yo estoy cansado o cansada para hacer ejercicio, por eso es que no entreno, porque llego del trabajo muy cansado o cansada. Bueno, déjenme decirles que mientras más cansados o cansadas están post trabajo, esa es mayor la evidencia, justamente esa es la mayor evidencia de que necesitan entrenar. Ok. Porque si entrenaran y tuvieran un volumen de oxígeno mejor y una mejor masa muscular, serían más eficientes en su día. Lo que les quiero decir con esto es que una persona que está entrenada se cansa menos con una actividad A, ¿sí? Con una actividad A, si tú tienes a la persona 1 y 2, esa actividad A, la misma, va a cansar más a la persona que esté entrenada. Por ejemplo, si la persona número 2 está entrenada y la 1 está desentrenada, la persona número 2 se va a cansar menos con esa actividad que la persona número 1 porque es más eficiente y más eficaz a nivel de movimiento, porque puede tolerar más, porque tiene un mejor aprovechamiento y utilización de las fuerzas, ¿sí? Entonces, cuanto más cansado o cansada estás para hacer ejercicio y que por eso es el pretexto para no hacerlo, eso es la mayor evidencia de que necesitas hacer ejercicio. Vas a rendir mejor si tu fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad son en general mejor, ¿sí? Entonces, te ayuda a la productividad no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel físico, a nivel bioquímico, y nos la podríamos pasar hablando de distintos niveles, ¿no? Pero creo que Claro. con esto ha quedado claro la idea. Sí, y sobre todo también es como una buena herramienta contra el estrés. Sí. Creo que muchas veces, y creo que ese es el escape, ¿no? Es que me gusta a mí hacer ejercicio después de la oficina para quitarme el estrés, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poquito más de cómo nos ayuda el ejercicio a controlar los niveles de estrés y, pues, de alguna manera si es buena opción o no, ¿verdad? Híjole, amigo, me estás haciendo preguntas que me están haciendo a mí mismo decirme, no, detente, no hables 3 horas y media de ¿Ah, esa sí? pregunta, por favor, ¿no? Pero eso es bastante bueno justamente porque, bueno, creo que estamos conectados en ese tenor y en esa situación, ¿no? En ese contexto. Entonces, el tema del estrés es que fisiológicamente hablando, ¿sí? Y evolutivamente hablando, hemos respondido o estamos preparados para responder al estrés con movimiento. O sea, en el Paleolítico, ¿sí? Vuelvo a ese periodo que es el periodo más estable, el estrés era o mato al mamut o me mata a mí el mamut, ¿no? Me encontré un tigre de dientes de sable, ¿no? O sea, o lo mato o me mata o se va, pierde el interés. Bueno, todas las situaciones de estrés a las que evolutivamente estamos adaptados, pues se responden con movimiento. No hay situación de estrés que evolutivamente hablando se responda estando sentado esperando que me llegue un correo de respuesta, ¿sí? Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Que decimos, oye, es que el estrés nos está matando, el estrés hace daño, ¿no? Bueno, no es el estrés, es la dosis, ¿sí? La dosis hace el veneno, como se los dije hace rato. ¿Qué es lo que sucede? Que la respuesta de estrés es fisiológicamente necesaria para sobrevivir. Aquella persona que no tenga una respuesta de estrés, por ejemplo, que tú pudieras quitarle mágicamente la respuesta de estrés a una persona y luego le dices, bueno, sal a caminar por la calle, pues no va a volver, porque no va a voltear cuando cruce la calle, porque tu respuesta de estrés no le va a dar la indicación de que hay peligro y entonces no va a voltear y entonces lo va a atropellar un carro, ¿sí? Entonces, ¿la respuesta de estrés nos está matando? Sí. ¿La respuesta de estrés nos ayuda a sobrevivir? Sí. Es que la dosis hace el veneno. Esa respuesta de estrés o mato a lo que me estaba atacando o huyo de lo que me estaba atacando, ¿sí? Y se acabó. Mira que se solucionaba en 15, 20, 30 minutos si tú quieres cuando mucho. Pero era una situación rápida, ¿sí?
Ok. Entonces, se solucionaba de manera muy rápida. Bueno, pues hoy en día, la respuesta de estrés que estaba adaptada para 15, 20, 30 minutos, pues dura 24/7, 365 días al año, ¿no? Si hoy en día tu jefe te dice, quiero hablar contigo. Sí, jefe, ¿qué pasó? Cuando llegue te digo, llega la próxima semana. Ya me partió la vida. Porque yo estoy una semana esperando a ver si me va a correr o me va a incrementar el sueldo, y con este sesgo de tendencia hacia lo negativo, ¿no? Entonces estoy pensando, no, a ver que no me va a correr, ya valió, pues de una vez mejor yo le renuncio primero, y te estás haciendo toda una idea mental de lo que algo probablemente nunca suceda. Sí, bueno, y esta situación de estrés es que no era así. En el Paleolítico, cuando salías de la cueva, el árbol estaba donde estaba anoche, la piedra estaba donde estaba anoche, hoy en la mañana te despiertas y ya se actualizó el teléfono y ya nada está donde dijiste que estaba anoche, ¿sí? Entonces, te paras delante del súper, delante de 37 marcas diferentes de leche y dices, ¿por qué nací? ¿No? Entonces, la respuesta de estrés se combate en el ejercicio eliminando las hormonas del estrés. ¿Sí? Por ejemplo, el cortisol es la hormona de estrés. ¿Y por qué el ejercicio nos ayuda a bajar los niveles de estrés? Porque, como te dije, evolutivamente hablando, estamos adaptados para responder al estrés con movimiento. Bueno, pues para que no te estés cocinando en todos los jugos bioquímicos que el estrés produce, como la elevación del cortisol, ¿sí? El ejercicio te ayuda justamente a remocionar todo eso y a que se aproveche como debió haber sido aprovechado, y por eso es que baja tus niveles de estrés a nivel fisiológico, aparte de lo que psicológicamente tengas relacionado o asociado. Si lo disfrutas, pues obviamente hacer algo que disfrutas siempre te va a ayudar a sentirte mejor. Claro que sí. Mi Vic, se nos pasó este episodio volando, y amigos que nos están escuchando, vamos a seguir platicando con Víctor, pero esta fue la primera parte de la entrevista con Víctor Neri, como ven, un apasionado del deporte. Y antes de cerrar este episodio, no olviden seguirlo en sus redes sociales. Mi Vic, ¿nos sigues con tus redes sociales? Sí, es @ciencia y ejercicio, tanto en Instagram como en Facebook, o Víctor Neri. Así me pueden encontrar y por ahí les compartiré mucha información cada día. Y a nosotros, ya saben, como goodlife.mexico en Instagram, TikTok y YouTube. No se pierdan la continuación de esta entrevista la siguiente semana, y que la vida sea lo que ustedes quieren que sea.